Familia, ¿cómo estás? Estoy arrancando esta nueva serie que le estoy titulando Alineados. Y aquí comienzo con esta pregunta. ¿Te has encontrado en conflicto entre dos sistemas que te recomiendan usar o vivir con ellos? Por ejemplo, aquí en México vivimos con el sistema métrico decimal, ¿no? Metros, centímetros, kilos. Y de repente está el sistema imperial que usan en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde usan pulgadas, millas, yardas, libras. Y cuando te piden traducirlo del uno al otro, te encuentras en ese conflicto y puedes llegar a varios errores. O por ejemplo, en una ocasión estaba yo esquiando y pues durante toda mi vida he esquiado con los dos esquís, así de una manera tradicional, y lo hago bien, pero de repente me dijeron, ¿por qué no pruebas el snowboard? Y yo dije, pues es lo mismo para bajar la nieve. No, es otro sistema totalmente. Y aquí entre nos, me aburrí de estar en el suelo, de caer sentado, y entonces dejé ese sistema del snowboard y me dedico al sistema que yo conocía y conozco y hago bien, que son los esquís. O por ejemplo, algunos son fieles al Windows, ¿no? Dicen, a mí no me muevas del Windows, pero otros son fieles al Mac. Y entonces hay una batalla entre los dos sistemas, cuál es el mejor sistema, etcétera. Y es de eso que te quiero hablar hoy. Y quiero llevarte a reconocer cómo tú y yo estamos entre dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios, y hay conflicto entre estos dos sistemas, y tú y yo tenemos que tomar una decisión sobre cuál sistema es el que vamos a regir nuestra vida. Y vas a encontrar que muchas veces anda pasando de un sistema al otro, o te encuentras entre los dos sistemas. Y yo quiero que vayamos a una parábola para aprender más de este tema. La parábola está en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, y es la parábola del administrador astuto. Es interesante porque yo creo que es una de las parábolas menos usadas y citadas, porque es de las más difíciles de explicar. Así que ten paciencia conmigo. Lo interesante es que va después de la parábola del hijo pródigo, que a la vez es una de las parábolas más usadas y citadas. Yo creo que es de la que yo más he predicado. Pero hoy vamos a tomar la parábola del administrador astuto. Y lo que quiero hacer es leerlo de corrido. Escúchala, vas a ver que de repente te van a salir algunas interrogantes, como qué es lo que Jesucristo quiso decir de eso, y luego vamos a ir poco a poco desmenuzándola, aprendiendo acerca de ella. ¿Listo? Entonces vamos a leerla. Lucas 16, versículo 1. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo. Y respondió: toma la factura y cámbiala a 800 medidas. Le dijo: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Y si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas,
¿quién les confará las verdaderas riquezas del cielo? Y si son fieles con las cosas de otras personas, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces, escuchándola, de bote pronto tú dices, híjole, pues sí tiene algunos temas ahí interesantes, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzándolas, ¿sale? Algunas malas interpretaciones, de repente, cuando no le ponemos mucha atención, parecería que el mayordomo corrupto es alguien a quien debemos de imitar porque es muy astuto, ¿no? Muy listo. Pero no esa es la interpretación correcta, ¿no? O que el dinero mal habido, el dinero chueco es un medio para ser amigos, pero tampoco esto. Entonces vamos a estudiarla con cuidado. Primero, el contexto del pasaje. Comienza este pasaje diciendo, dijo también a sus discípulos. Y entonces lo que dice en el versículo 1 nos liga inmediatamente a lo anterior. O sea, Jesucristo estaba hablando a la audiencia de los fariseos y discípulos. Les cuenta 3 parábolas, la de la moneda perdida, ¿sí? La del tesoro perdido y la del hijo pródigo perdido también que regresó a casa. Y a continuación dijo también a sus discípulos, empezó a dirigirse a sus discípulos y les dio esta enseñanza. Es interesante, vamos a ir ahorita, cómo al final salen nuevamente los fariseos que estaban también prestando atención. Entonces el contexto del hijo pródigo es lo previo a esta enseñanza de Jesucristo, ¿no? Este hijo pide su herencia, un tema económico también, la gasta locamente, pero cuando se arrepiente es restablecido en la casa y en el negocio familiar, ¿no? Y esta es la enseñanza de esta parábola, que el amor de Dios nos recibe cuando nos arrepentimos y nos restaura, no importando cómo hemos malgastado lo que nos ha dado, como el hijo pródigo, ¿sí? Pero aquí hay otra parábola de un hombre que está haciendo mal uso de esa administración, ¿sale? Habla de un mayordomo, de un administrador corrupto. Y algo interesante es que es una manera común de Jesús que enseñaba en contraste. O sea, es algo común que Jesucristo hace. ¿Te acuerdas cuando enseña acerca de edificar una casa sobre la arena o sobre la roca? Es una herramienta que Jesucristo usa frecuentemente, el contraste. Y aquí está contrastando la manera del mundo con la manera del reino de Dios. Y entonces está contrastando 2 sistemas. El sistema del mundo, si tú te quieres parar ahí, o el sistema de Dios, donde yo te animo que estemos tú y yo firmes en ese sistema, porque estar en medio de los dos no funciona, y vamos a ir un poquito más ahí. Ahora, habla acerca, es una parábola de dinero. Es interesante porque 2/3 partes de las parábolas de Jesucristo son temas de dinero, temas financieros, como la moneda perdida, como el hijo pródigo, que también es un tema de financiero. Y Jesucristo usa estos temas financieros porque sabe que hay algo ahí que entra directo a nuestro corazón para enseñarnos de otras áreas en nuestra vida. Entonces, el dinero tiene que ver con ser administradores, cómo administramos lo que se nos da. Y así comienza la parábola, ¿no? En el versículo 1, había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Entonces, un hombre rico, el personaje, digamos, del dueño de todo, pero el personaje principal es este administrador que manejaba los negocios de este hombre rico. Un día dice que llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces era un administrador, pero era un mal administrador. Entonces, primer concepto es la administración. La administración es mucho más que solo el dinero. Tú y yo administramos en nuestra vida, la influencia que tenemos, las oportunidades, el tiempo, los talentos, las finanzas, y cómo bendecimos y ayudamos a otros. Todo eso está en la administración de nuestra vida. Y entonces
aquí hay algo y es el principio integral. O sea, Dios nos ve como un solo ente, un solo ser, un solo hijo, ¿no? Y todas las áreas de nuestra vida son integrales y una área impacta a la otra. Tú no puedes decir yo soy bien espiritual en la parte relacional, pero en la parte económica, o sea, tú puedes decir y en la parte económica yo estoy en un sistema, pero en la parte relacional estoy en otro. En la parte del perdón estoy en un sistema y no perdono a nadie, y en otra etapa, en la parte moral estoy en otro sistema. No funciona así. Una área va a impactar las otras áreas. Y si tú detectas a través de esta plática que hay un área en tu vida que está del lado del sistema del mundo, tienes que reflexionar, porque eso ya está impactando las otras áreas de tu vida. Tenemos puntos comunes, tú y yo y todos los que estamos aquí reunidos y escuchando. Hay tres cosas: la influencia que tenemos sobre otras, el tiempo que se nos da para vivir y existir en esta vida, y algún tipo de recurso que usamos para lidiar, ¿no? Y entonces es interesante porque muchos dicen que no tienen los recursos suficientes, otros que no tienen que el tiempo se les está acabando, o que no tienen esa influencia suficientemente extensa. Lo interesante es que el dinero va a impactar o tiene que ver con la parte de la influencia del tiempo y de los recursos que tú y yo manejamos. Entonces, esta es la idea. Todos somos administradores de lo que nos ha dado, de lo que se nos ha dado. Y todo viene de Dios, la vida. Dios nos dio la vida con todo lo que lleva. Y tú y yo debemos de vernos como administradores. Entonces, entiende, ya empezamos a relacionarnos con la parábola. No como el dueño, el hombre rico, sino como aquel administrador. ¿Sale? Entonces continúa la parábola y dice: entonces, como el patrón se enteró que estaba haciendo mal uso, dice que el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces, o sea, ya lo cacharon, ya salió a la luz y el hombre rico dijo: pues no me está funcionando. Pero lo interesante es que no lo lleva a las autoridades para que sufra una consecuencia por su mala administración, sino que lo va a despedir. Y a mí de repente me empieza a hablar, porque estamos hablando de dos sistemas, la comparación de dos sistemas, y me empieza a hablar que el hombre rico también puede estar corrupto en el sistema que él vive y cómo lidia sus negocios, porque el administrador quizás sabía cosas del patrón y el patrón nada más le dice: te voy a despedir, o sea, vamos a ponernos a cuenta y ahí te ves, ¿no? Porque el llevarlo a juicio podría implicarlo al mismo patrón, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, Jesucristo nos está presentando en esta parábola todo un sistema corrupto, incluyendo al patrón. Continúa la parábola y dice: el administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas. ¿Sí? O sea, un zángano era este hombre, o sea, aparte de corrupto, zángano, ¿no? Y soy demasiado orgulloso para mendigar. O sea, todo un tipo, ¿no? O sea, era toda una figura este administrador. Pero de repente dice: ya sé cómo asegurarme de tener muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces, este administrador, que era toda una figura, ¿sí? Un zángano corrupto, tiene un problema delante de él. Pero por su estilo de vida toma una decisión de acuerdo al sistema que él vive. O sea, él está viviendo en el sistema del mundo y de acuerdo a este sistema, él toma una decisión para resolver su problema. Continúa el versículo 5. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. O sea, el hombre rico seguramente tenía propiedades y las rentaba para la agricultura y le tenían que pagar cierta cantidad como un impuesto de esa tierra. Entonces se ve que tenía acreedores el hombre rico, y entonces le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Fíjate, 50% de descuento le dio ahí este administrador astuto. Malvado, zángano, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Versículo 7, le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú?
le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas. Este no le hizo tanto descuento, pero es un buen descuento, ¿no? Quizá el trigo valía más que el aceite. Y entonces, ante el problema que tenía, ¿sí?, de qué iba a hacer después, no queriendo cavar zanjas ni mendigar, empezó a hacer amigos a través de hacer más tranzas, ¿sale? Entonces, ya dijimos que posiblemente el patrón era tranza, ¿sale? Este cuate era tranza, retranza, zángano, corrupto, administrador, ¿no? ¿Cómo se le ocurre todavía después de que lo despiden continuar en esto? Pero acuérdate, está en ese sistema del mundo. Pero es interesante porque también los otros acreedores, lo que entendemos es que se dieron, que debía 100 para 50, él fue y firmó. ¿Ves un sistema de corrupción? Sí, desde el dueño, el administrador y los acreedores, los proveedores, los deudores. Todo un sistema corrupto estamos viendo aquí que Jesucristo está presentando. Y entonces llegamos al versículo 6, que de repente puede ser uno que como que se nos atore un poquito y no lo entendamos. Porque dice Jesucristo, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Es un versículo, este versículo 8, difícil, porque, pero entiende, dice que el hombre rico tuvo que admitir que este pícaro deshonesto por su astucia, admirar. Jesucristo no está admirando a este administrador zángano corrupto, todos los calificativos que le quieras poner. Jesucristo no lo está haciendo. En la parábola él dice, ahora sí que el capitán de los corruptos dijo, wow, este cuate salió bien astuto, ¿sí? Bien, entonces lo admiró. Pero Jesucristo entonces da su lección. La verdad es que los hijos de este mundo, aquellos que viven en este sistema y se rigen en ese sistema, Jesucristo está diciendo, no lo está aplaudiendo, no lo está diciendo imítenlo, no dice, ellos están siendo más astutos que los hijos de luz a lidiar con el mundo que los rodea. Tú y yo estamos en el sistema del reino de Dios. Tú y yo somos los hijos de luz. Jesucristo no está admirando a este deshonesto pícaro, es el hombre rico en la parábola, ¿sí? Pero Jesucristo lo que está contrastando son a los hijos del mundo en su sistema con los hijos de luz, nosotros en Cristo, en nuestro sistema. Y Jesucristo está diciendo, parece que esto le están sacando más provecho a su sistema. Como este administrador, ¿sí?, que por mal lo corren, pero hace mal y medio se rescata en este sistema. Tú y yo vivimos en este sistema y necesitamos sacarle más provecho. Entonces, este es el contraste que Jesucristo está haciendo. El sistema de Dios contra el sistema del mundo. Y Jesús nos quiere mover en la parábola a un punto de entendimiento. Entender qué está sucediendo. Y él dice, los que siguen el sistema corrupto del mundo son consistentes. Di conmigo esta palabra, consistentes. Es lo que Jesucristo está apuntando. Ellos están mal, pero algo interesante es que son consistentes y trabajan para preservar el sistema corrupto que tienen, ¿sí? Y en ese aspecto son más astutos que los hijos de luz, tú y yo que estamos acá, porque, y Jesucristo está observando, no están siendo completamente consistentes, comprometidos al sistema de Dios. Entonces déjame ilustrarlo, como que parece que los que están aquí están firmes en este sistema, pero tú y yo que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz admirable en Jesucristo, por Cristo Jesús, ¿sí? Parece que no estamos consistentes y a veces estamos aquí y a veces estamos acá y estaremos mucho mejor. Este es el mensaje de nuestro Señor. Si nos comprometemos con el sistema de Dios y somos consistentes en la manera que tendemos a administrar lo que se nos ha dado, ¿sale? Entonces,
Continúa este pasaje porque Jesucristo está esto y estamos llegando a la parte más rica de todo el pasaje, pero es bueno entender qué Jesucristo quiere decir. Continúa el versículo 9 y dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros, para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Otro pasaje así medio difícil de entender. Déjame ponerlo en pausa y ahorita voy a regresar a él. Déjame saltarme al versículo 10 y fíjate qué impactante lo que dice Jesucristo. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y entonces aquí está asociando en estos dos sistemas. Si eres fiel aún en eso pequeño, claro que vas a ser fiel en lo grande. Pero si no eres fiel en lo pequeño y actúas de manera deshonesta, aún eso va a impactar las responsabilidades más grandes. Ejemplos. ¿Qué es de mayor responsabilidad? ¿Estudiar una carrera o tener un matrimonio? Yo creo que el matrimonio, ¿verdad? Y entonces Jesucristo está diciendo, si tú no puedes ser fiel y honesto en tu profesión, ¿cómo esperas serlo en algo más importante como el matrimonio, no? O por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Pagar el seguro del coche o pagar la escuela de tus hijos? Pues la escuela de los hijos, ¿no? Pero el principio es si tú no eres fiel en pagar ni siquiera el seguro de tu coche, ¿cómo esperas poder pagar el seguro o la escolaridad de tus hijos, que es mucho más importante, ¿no? Déjame complicarlo un poquito más. ¿Qué es más importante? ¿El diezmo o el perdonar a los que nos ofenden? Yo creo que es más importante perdonar a los que nos ofenden, porque en el Padre Nuestro nos dice, oramos, perdónanos para que seamos perdonados. O sea, si no perdonamos, ahí nos atoramos en cuanto al perdón de Dios, ¿sí? El diezmo es un principio importante, ¿sí? Pero yo creo que es más importante el perdón. Pero aquí está lo que Jesucristo está diciendo en este pasaje. Si no eres fiel en la parte del diezmo, ¿cómo vas a ser fiel en perdonar a otros? Si no eres honesto en la parte del diezmo, que es algo pequeño, ¿cómo lo vas a hacer en algo más grande, como el perdonar a tu prójimo? Entonces, hay algunas cosas que son primeros pasos. Y aunque son pequeños, están ligados con el resto de la manera en que tú y yo administramos nuestras vidas. Y nos permitirá lo pequeño, lo fiel en lo pequeño, ser fiel en lo grande, honesto en lo pequeño, ser honesto en lo grande. Entonces, a veces queremos ser fieles y honestos en lo grande cuando no hemos comenzado con lo pequeño. Cosas pequeñas que tenemos en un sistema deshonesto, quizá hay áreas de tu vida que tienes en este sistema. Y entonces es lógico que te van a llevar a actuar con deshonra también en responsabilidades más grandes. Porque comenzamos con lo pequeño, ¿sí? Si no alineas, yo creo que es lo que Jesucristo nos está enseñando. ¿Cómo manejas el dinero? Si tú lo manejas al sistema del mundo como ese administrador astuto, como el dueño, como los deudores, ¿sí? O sea, ¿qué te hace pensar que vas a poder alinear cómo manejas tus relaciones o tu moral al sistema de Dios? Lo vas a tener allá, te va a jalar para allá. Es pasar totalmente a este sistema. Versículo 11, continuamos, dice entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Os entiende lo que está diciendo? O sea, tú y yo vivimos en un mundo imperfecto. Y estas riquezas que tú y yo tenemos vienen de un sistema imperfecto. Pero si tú y yo no somos fieles con eso que recibimos en lo económico, lo que nos está diciendo aquí Jesucristo es cómo nos van a confiar las verdaderas riquezas del cielo. O sea, ¿quieres saber cuáles son las verdaderas riquezas del cielo? Eso lo vamos a ver la próxima semana, déjame dejarte picado. Pero ya te puedes imaginar las verdaderas riquezas del cielo. No las que pasan y se mueren y se acaban, no, las que son eternas. ¿Sí? Versículo 12, y si no son fieles con las cosas de otras personas,
¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Y fíjate, este versículo 2 está muy interesante porque está diciendo, obviamente el administrador no fue fiel, ¿sí?, con las cosas de otras personas, pero tú y yo, que recibimos todo de parte de Dios, o sea, todo viene de Dios y todo lo que administramos es de Dios. Y si no somos fieles con aquello que no es nuestro, que es de Dios, ¿cómo se nos va a confiar lo que es nuestro? Y o sea, déjame ir aterrizándolo en el principio del diezmo, como un ejemplo, como un primer paso a caminar en el sistema de Dios. O sea, si no somos fieles en lo que es de Dios, porque el diezmo es de Dios, ¿cómo nos va a confiar el resto, ese 90%? O sea, eso que queda, o sea, no se nos va a confiar. Entonces, aquí hay un llamado de atención para los administradores. Y luego llega el versículo 13, ¿no? Y aquí da durísimo. Y dice, nadie puede servir a dos amos. Y dice nadie, no dice algunos, los menos fuertes, o sea, los que no saben inglés, no dice nadie. Nadie no puede servir a dos amos, ni tú ni yo, ¿sí? Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesucristo está diciendo, pues toma la decisión, o estás en este sistema o estás en este sistema. No puedes estar en medio de los dos, ¿sí? Y la palabra, o sea, porque vas a quedar mal con los dos. Y lo peor es quedar mal con Dios. No se pueden servir a dos amos. Es interesante porque la palabra riquezas que usa aquí es una palabra en arameo que es mamón, ¿sí? Y este es el nombre de un dios en la antigüedad que era el dios del dinero mal habido, ¿sí? Y entonces, o sea, Jesucristo está diciendo, este es un espíritu. O sea, ese dinero que está bajo el sistema del mundo está gobernado bajo un espíritu maligno, ¿sí? O el sistema de Dios, porque el dinero en el sistema de Dios está gobernado por Dios mismo. Entonces hay de dos, ¿sí? O el dinero que tienes está en el sistema de Mamón, ¿sí?, ese espíritu corrupto que nunca va a cumplir sus promesas, o el dinero que tú tienes está en el sistema del reino de Dios. Y entonces los seguidores de Jesucristo deben de usar su dinero para propósitos espirituales con la misma sagacidad que aquellos, como en la parábola, hijos del mundo lo hacen para sus metas mundanas materiales. ¿Cómo quitarle esa influencia espiritual maligna a ese dinero cuando tú y yo diezmamos? Nuevamente, damos el diezmo y lo alineamos al sistema de Dios, porque estamos dándole a Dios lo que es suyo. Estamos siendo responsables con lo que no es nuestro, es de otros, es de Dios, y le damos a Dios lo que es suyo. Y entonces el resto, el 90%, está en la bendición de Dios, en la protección de Dios, y Mamón no lo puede tocar, ¿sí? Tenemos que estar alineados con el sistema de Dios. Y hay dos principios que son importantes aquí, ¿sí? Leyendo nuevamente el versículo 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Y nuevamente no habla del dinero, habla de aquel espíritu que gobierna esta corrupción, todo ese sistema que ya se nos presentó en la parábola. Entonces, dos principios. Primero, no podemos operar en el sistema del mundo y en el sistema de Dios. Tenemos que tomar una decisión. O estás operando en uno o estás operando en el otro. O el dinero que tú tienes ahorrado, el que ganas, está bajo el dominio de ese espíritu maligno, o ese dinero está bajo la protección y bendición de Dios. Tú tomas la decisión de acuerdo a cómo caminas, de acuerdo a en cuál sistema tomas. No se puede servir a Dios y servir a Mamón al mismo tiempo, ¿sale? Algunos piensan que pueden separar lo material o financiero de otras realidades de su vida espiritual, pero es un primer paso. Es lo menor, lo financiero. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos en lo mucho? Y el segundo principio, nuestro dinero y vidas necesitan estar alineadas a Dios de la manera correcta. Todo lo que tú y yo somos, de una manera integral, debe de estar alineado a Dios.
Y el diezmo es un principio para operar en el sistema de Dios, un primer paso. Hay muchas otras formas y cosas que se hablan en la Biblia, pero el diezmo es un primer paso. Si no somos fieles en el diezmo, ¿cómo podemos hablar de otras cosas? ¿Sí? Si no lo tomamos, o sea, y no lo llevamos al sistema de Dios, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Sí? Y cuando tratamos de vivir en los dos sistemas, que yo creo que ese es el peor escenario, no vamos a tener éxito en ninguno de ellos. El diezmo, déjame hablar del diezmo, porque a lo mejor algunos de ustedes, o sea, lo han escuchado, pero no saben bien qué onda con el diezmo, ¿sí? O sea, el diezmo habla de darle a Dios o regresarle a Dios, porque de Él viene todo, y entonces el principio, los que creemos en Cristo, caminamos en Cristo, es que sabemos que todo viene de Dios, y entonces le regresamos el 10% de nuestro ingreso. ¿Entiende? El diezmo no es una limosna. ¿Cuánto traigo? Lo que me sobra. No. El diezmo no es una limosna. El diezmo no es un pozo de lo deseo que dices, bueno, lo voy a echar a ver si y pido un deseo y doy del diezmo cualquier cantidad. Y pido. No. El diezmo es algo de obediencia. Y es lo que dice Dios: pruébame, tráeme. O sea, trae aquello que es mío. ¿Sí? Y es lo que dice en esta parábola. O sea, ¿cómo vamos a poder si no somos fieles con lo del otro? Y es de Dios. ¿Sí? Y al dar en el sistema de Dios, algo increíble sucede. Alguien decía esta frase: ¿puede quedar vacío tu corazón por amar? ¿Verdad que no? Al contrario, sale más amor, ¿no? Así tampoco tu bolsillo cuando tú das en generosidad, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, tu bolsillo nunca se va a vaciar. El diezmo es la herramienta básica, no es la única. O sea, hay cosas de promesas y ofrendas y primicias y otras cosas, pero es el primer paso. Si no comenzamos a ser fieles, honestos, es la palabra que habla la parábola, honestos con esto que se nos ha dado a administrar, ¿cómo podemos de ahí avanzar? Pero si comenzamos en lo poco, entonces cosas increíbles vienen adelante. El hombre que no camina con su dinero como Dios lo establece, probablemente también está devaluando otras áreas, como el matrimonio, o como la moral, o el perdón. Porque entiende, si tú estás manejando tu dinero en este sistema, esto está impactando el resto de las áreas de tu vida. Pero si tú comienzas como un primer paso, como lo pequeño, empezar a manejar fielmente tu dinero, entonces va a empezar a impactarse el resto de las áreas de tu vida. Concluye esta parábola y dice el versículo 14: los fariseos que amaban mucho su dinero, el amor al dinero. Nuevamente, o sea, el dinero no es problemático, el problema es el amor al dinero, ¿sí? Dice que oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Hay muchos que están en este sistema. Aquí estaban los mismos fariseos, que eran los religiosos en el momento, ¿sí? De que se nos narra este pasaje. Pero hay muchos que viven en este sistema que se van a burlar, así como estaban burlando de Jesús, se van a burlar de ti. Se burlan de la iglesia y dicen, ¿cómo eso no funciona? Porque no están entendiendo, ellos no entienden que tú y yo estamos viviendo en otro sistema. Entonces Jesucristo les dice en el versículo 15: entonces les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Nos está hablando el Espíritu Santo. Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. No hay armonía en estos dos sistemas. Dios detesta lo que está ocurriendo en este sistema y nos ha dado una salida para vivir en este sistema y prosperar en este sistema. Entonces, el dinero no es malo, ¿sí? Pero es un mal amo, ¿sí? Es un mal amo, porque si tú decides servirle al dinero, ¿sí?, y estás bajo el dominio de Mamón, de este espíritu, ¿sí?, y estás consistente en tu comportamiento financiero, ¿sí?, en la manera en que haces negocios, en la manera en que transas y en la manera que retienes y no das lo que no es tuyo, entonces ¿sabes qué? Te va a empezar a golpear y es un amo destructivo, va a destruir esa parte financiera y las otras áreas. La Biblia no dice en ningún momento que la raíz de los males es el dinero. No, dice el amor al dinero es la raíz de los males. Si tú y yo llevamos al dinero al sistema de Dios,
es una bendición. Ahora, es una herramienta temporal para la vida eterna que tú y yo tenemos, ¿sí? Porque el valor de la moneda se va a caer, va a llegar la inflación, pero tú y yo vamos a recibir el cuidado de Dios. Y ahora sí, déjame regresar al versículo 9, que lo dejé para el final. Porque en el versículo 9 Jesucristo dice algo. Dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Leyendo con cuidado este pasaje, yo entiendo esto, ¿sí? O sea, estos recursos que tú y yo, ese dinero que hay en el mundo, ¿sí? O sea, es un dinero mundano, es el dinero del mundo, es la economía del mundo. Pero tú y yo, si usamos esos recursos para bendecir a otros, ¿y cómo lo hacemos? Primero los llevamos al sistema del reino. ¿Cómo lo hacemos? Diezmando. En cuanto diezmas, tomas esa economía y la estás trasladando de ese sistema mundano al sistema del reino de Dios, honrando al dueño de todo. Y entonces usamos eso que nos queda para bendecir a otros, ¿sí? Habla este pasaje que esas posesiones se van a acabar. Tú y yo no nos vamos a llevar nada al cielo. Pero hay algo interesante. Si tú y yo dedicamos nuestros recursos, y nuevamente el dinero está siendo un ejemplo para todas las áreas de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro servicio, nuestra pasión, nuestros sueños, para bendecir a otros, hablarles de Cristo, compartirles de Cristo. Dice que ellos nos darán la bienvenida a un hogar eterno. Yo nada más me imagino esta escena, como porque tú y yo damos el diezmo, y el diezmo es usado para que muchos escuchen de Cristo. Y cuando otros escuchan de Cristo y reciben la salvación, tienen vida eterna. Y cuando tú y yo lleguemos al cielo, quizá aquellas personas nos van a dar la bienvenida, si ya van antes al cielo que nosotros, y van a decir, pero tú fuiste el que sembró en mi vida, porque diste economía para tener un lugar donde yo escuché la palabra de Dios, porque fuiste a los pueblos y predicaste la palabra, porque tuviste el tiempo de darme un consejo. Si usamos esos recursos para bendecir a otros, ¿sí? Estamos haciendo amigos, y un día vamos a llegar al cielo y nos van a dar la bienvenida, porque en la economía del reino, familia, las almas son lo más importante. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de Dios para bendecir como administradores, y necesitamos llegar a ese lugar donde no malgastamos lo que es de Dios, sino lo usamos de acuerdo al sistema del reino de una manera correcta y consistentes con el sistema de Dios. Grábate esto, consistente. Nuestra vida entonces se enriquece, nuestra influencia crece, nuestros recursos son suficientes y podemos ser un instrumento de Dios para extender su bendición cuando estamos alineados a los caminos de Dios. ¿Sí? Somos agentes, un agente de bendición para muchos. Y Jesucristo dice en este pasaje, provisión eterna, o sea, dice viviendas eternas, no importando las circunstancias. Tú y yo, cuando estamos en el sistema de Dios, mira, David lo puso bien preciso. David lo dijo así en el Salmo 37:25. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen pan. Este es el principio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Yo no sé, ¿sí? Pero yo sí sé qué va a pasar para tú y yo que hemos decidido caminar en este sistema consistentemente, obedientemente. No he visto justo desamparado. Y yo veo que Jesucristo está diciendo, si tan solo mi gente, mi pueblo, mi iglesia probara e hiciera funcionar mi sistema al máximo. Yo creo que no lo estamos usando al máximo. Yo creo que podemos crecer como iglesia en esto. Déjame ir resumiendo esto. Hay dos sistemas. Un sistema es arena, ¿sí? Estás construyendo tu vida sobre la arena. Estás administrando toda tu vida sobre la arena. Mira lo que dice el Salmo 37. He visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. A veces vemos eso, ¿no?
y nos apantalla, pero mira lo que dice: pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Porque es arena. Y la arena no es firme. Y vienen las tormentas y se lleva todo lo que está tratando de ser edificado en este sistema. Pero el otro sistema es roca firme. ¿Sí? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú y yo tenemos que tomar esta decisión de estar aquí. Yo veo 4 escenarios probables de los que estamos en esta reunión. Quizá necesitas tomar una decisión hoy. Y yo te digo, decide por Cristo. Son los 2 sistemas y tú tienes que decidir. Continuamente la Biblia dice, hay 2 caminos, el mal y el bien. Decide por el bien. El bien es Cristo. Y es lo primero. Quizá nunca has hecho una decisión, no lo habías oído, no te lo habían explicado. Y hoy dices, ya entiendo. ¿Por cuál vas a decidir? Yo te pregunto. Y te animo, decide por Cristo. Y me dice, ¿cómo decido por Cristo? Así de sencillo. Di, yo decido por Cristo. Y entonces te estás moviendo de ese sistema a este sistema. Y es comenzar a aprender cómo funciona este sistema, cómo obedecer este sistema. Y el Espíritu Santo poco a poco te va a llevar mientras lees la Biblia, mientras te sigues congregando. Pero decide por Cristo, si nunca lo has hecho. El segundo grupo es, quizá tú ya has decidido por Cristo. Y cuando decidimos por Cristo estábamos en este sistema y entonces estamos siendo trasladados al sistema de Dios. Pero estás en una transición y yo te digo, no te detengas. ¿Sale? Porque de repente escuchas cosas nuevas como lo que estamos hablando el día de hoy del diezmo y de nuestras posesiones y de nuestra vida y nuestra mayordomía en la administración. Y entonces ves siendo obediente y continúa ese movimiento. Es poco a poco mientras vas descubriendo cómo funciona el sistema y dices, yo no sabía que esto era del sistema del mundo. Y entonces lo apartas y renuncias a este y caminas a esto. En una transición continua, ¿sí? Hasta que la obra sea perfecta. El cuarto grupo de personas son quizá los que ya son cristianos sazonados y maduros, pero el Espíritu Santo el día de hoy te ha hablado de cosas que todavía tienes sobre la arena, ¿sí? En el sistema mundano. Y lo que el Espíritu te está diciendo es, ya muévelas, no las dejes ahí, no pertenecen ahí y te están haciendo mal. Y no estás sacando todo el provecho de este sistema porque algo todavía tienes ahí y por una u otra razón no has movido. Toma la decisión. Si te ha hablado el Espíritu en este momento, como el hijo pródigo, arrepiéntete y regresa a la casa del Padre. Y el Padre te abraza. El Padre no te condena, pero el Padre te dice, estate firme aquí, sé obediente y entonces se te va a confiar las riquezas eternas. Pero déjame hablar del cuarto grupo que yo también veo. Son aquellos que ya han escuchado de Jesucristo. Según ellos han tomado la decisión de Cristo, pero intencionalmente se piensan bien astutos. Y entonces dicen, yo ya conozco a Cristo y me reúno en iglesia, pero mantengo intencionalmente un pie en el sistema. Y ellos se piensan muy listos porque dicen, estoy un poquito aquí y un poquito acá. No despego el pie aquí, pero tampoco lo despego acá. Y se piensan que son los más listos porque están en los sistemas. Pero Jesucristo fue claro, no se puede servir a 2 señores. Los que están de esta manera parados en los 2 sistemas son los más tontos de los tontos. Déjame decirlo así sinceramente. Porque si tú crees que estás agradando a Dios de la manera que camines, te quiero decir algo. O sea, te estás poniendo a Dios en tu contra y no quieres a Dios en tu contra. Dios es un Dios que da favor a los suyos, pero resiste a aquellos soberbios que se piensan más listos. Y yo te digo, arrepiéntete y no quite ese modelo de vida y camina al sistema del reino. Concluyo con esto. Hay 2 tipos de autoridad en el reino de Dios que ha sido delegada a nosotros. Toda autoridad la tiene Jesucristo, pero Él nos ha dado la autoridad. Pero yo veo 2 tipos de autoridad. Una autoridad es una autoridad posicional. ¿Sí? Cuando estás en este sistema, estás perdido, no tienes cobertura, ni protección, ni autoridad.
¿sí? Hay una autoridad posicional. Cuando te mueves al sistema de Dios, logras, cuando eres consistente, esa autoridad posicional. Por la posición donde estás, tú ya tienes una protección. Tienes un lugar en la casa del Padre y ya tienes una autoridad para caminar en tu vida y administrarla bien. Pero hay una autoridad mayor, que es la autoridad relacional. Jesucristo, habla acerca de no conocer a unos y conocer a otros, habla de relación. Toda la Biblia habla acerca de tener una relación cercana con Dios. Y esa autoridad es la verdadera autoridad donde queremos todos llegar, a esa autoridad relacional, donde somos hijos. Hay una comunicación con el Padre. El Padre y el Espíritu Santo están en nosotros y nos guía. Esa es la autoridad relacional. Pero la autoridad relacional no puede llegar si no comienzas con la autoridad posicional. Nunca vas a lograr la autoridad relacional acá. Primero te tienes que mover consistentemente, totalmente en este sistema. Y entonces comienzas a crecer en tu autoridad relacional a cosas increíbles. ¿Te imaginas lo que una iglesia entendida puede hacer en el sistema del reino de Dios? Cuando todos nosotros lo entendamos, lo obedezcamos, paguemos el precio y caminemos fuerte, valientemente a eso, lo que va a suceder en nuestro entorno. Yo quiero cerrar con una oración. Cierra tus ojos ahí en casa y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno que habla a nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta parábola y este pasaje y las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Lucas registró. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo en este momento. Señor, y te decimos, perdónanos. Perdónanos, Señor, por haber sido ligeros, pensando que éramos astutos. Hoy nos arrepentimos. Perdónanos, Señor, porque te hemos robado lo que es tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, y nos arrepentimos porque hemos sido malos administradores. Y hoy te decimos, queremos tener todo lo que tú nos has dado para administrar bajo tu protección, tu cuidado y tu prosperidad. Señor, guíanos día a día a caminar fielmente. Padre, recibe estos diezmos que damos con alegría, que damos, Señor, con obediencia y convicción de corazón, que damos porque queremos ser consistentes, Señor, en darlo a ti porque de ti es, el darlo totalmente porque todo es tuyo, Señor, y el darlo puntualmente, Padre, porque no queremos ni un día, Señor, usar de este sistema. Queremos fielmente caminar en tu sistema, en tu bendición, en tus mandatos. Bendice estos diezmos, Señor, y ayúdanos como iglesia a ser muchos amigos que lleguen al cielo y que todo sea para tu gloria. Padre, yo bendigo cada casa y te pido que tú los visites y les hables. Yo declaro una nueva temporada de entendimiento, de revelación, de valentía y de caminar cerca de ti, de protección. Señor, yo declaro, Señor, que tú cierras la boca de cualquier cosa que se está devorando la economía de las familias y que tú abres los cielos, Señor, y puedes dar más y más a aquellos administradores fieles que caminan obedientes a ti. Los bendigo a cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, la siguiente semana seguimos hablando de este tema y más de esta parábola, alineados en el sistema de Dios. Dios te bendice.